Pues bien, me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente a todas las personas que ya se encuentran aquí. Bienvenidos a casa. También le damos una bienvenida muy cordial a todas las personas que ya están en líneas conectadas y que están en diferentes partes, ya sea de México o del mundo. Estamos felices de poder hacer esta mañana una misma iglesia y estar en el mismo sentir. El día de hoy vamos a continuar con esta serie titulada Un líder como Jesús. Y quiero recordarles rápidamente que la semana pasada que Marco inició esta serie acerca del liderazgo, aprendimos dos cosas muy importantes. Para empezar, aprendimos que todas las personas, sin importar la etapa de vida en la que estés, somos líderes. ¿Por qué? Porque todos tenemos influencia. Tenemos influencia en casa, si eres padre, si eres hijo, si eres hermano. Tienes influencia con tus vecinos, tienes influencia si eres un estudiante en tu escuela, tienes influencia en tu centro de trabajo si eres empleado, tienes influencia si eres administrador, dueño, socio. O sea, sin importar el lugar en donde te encuentres en esta vida, hoy en día tienes influencia y por lo tanto eres un líder en potencia. Y esto es muy importante porque a la hora de enseñar temas como el liderazgo hay un error que es bastante común. Este error radica en que la mayoría de la gente trata de enseñar de afuera hacia adentro. O sea, se concentra más en las acciones que de dónde provienen las acciones. Y las acciones vienen desde nuestro corazón. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es el corazón de un líder. Para esto, antes de empezar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por tanto. Te damos gracias por tener el privilegio de estar en este lugar esta mañana, en tu iglesia, Señor, y tener el privilegio de escuchar tu palabra. Que sea tu palabra la que impacte nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos salir de aquí preparados para ser mejores líderes. Que todos entendamos y que nos metamos en el compromiso de que somos personas que tenemos influencia y que tenemos que tener una buena influencia en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, el punto número 1 romano en tu programa dice el reto para ser un líder como Jesús. Recuerden que hemos hablado de esta historia en diferentes etapas de la iglesia, donde la mamá de Juan y Santiago, que son dos de los discípulos de Jesús, están caminando por ahí por un camino y de repente esta mamá se va a acercar a Jesús, ¿no? Y pues va a propiciar de alguna manera que sus hijos se vean beneficiados en un futuro. Entonces hagan de cuenta que van caminando por ahí, se acerca a Jesús, le dice: oye Jesús, pues mira, mi hijo Juan y Santiago han estado aquí, han sido fieles contigo, etcétera, tienen capacidad, tienen buen liderazgo. Entonces, ¿por qué no pensamos en que el día de mañana en el cielo ocupen un excelente puesto de liderazgo y autoridad y estén sentados junto a ti? Entonces imagínense la cara de los otros discípulos, ¿no? Alcanzaron a escuchar y dijeron: nos están ganando el hueso, ¿no? Entonces se pusieron ahí medio celosos, se enojaron y empezó ahí a convertir todo esto en un problema, ¿no? Y Jesucristo va a utilizar este momento pues para dar una clase magistral en unas cuantas palabras acerca del liderazgo. Acompáñenme a Mateo 20, versículo 25 y 26. Dice así: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿me ayudan con lo último? Deberá ser su servidor. Entonces Jesús en este momento está transformando radicalmente el concepto de liderazgo que el mundo tiene y hasta la fecha tristemente sigue teniendo. El mundo nos enseña que a los líderes se les tiene que servir, ¿no? Y esto lo vemos en todos lados. Lo vemos en los políticos, cómo traen allá sus guardaespaldas, sus choferes, el asistente, ¿no? Las personas que les sirven. Lo vemos en los actores, en los deportistas, en los empresarios, ¿no? Entonces empezamos como que a tener una idea distorsionada del servicio. Entonces decimos: no, bueno, es que si yo llego entonces a ser un gran líder, entonces voy a tener un séquito de personas atendiéndome. Pues qué rico, ¿no? Pero esa no es la idea que tiene Jesucristo. Jesucristo dice: hay personas en este mundo que los oprimen, que abusan de su autoridad, que solamente están utilizando a la gente. La idea que yo vengo a reformar en este mundo acerca del liderazgo se trata de que tenemos que ser líderes siervos. Esta es la enseñanza y el ejemplo de Jesús en su propia vida. Y esto es maravilloso porque Jesús no viene a enseñarnos cosas que Él no practicara, ¿se dan cuenta? Él practica este tipo de liderazgo. Su vida y su ejemplo de vida nos presentan a un líder que es un siervo. Entonces, si tú quieres ser un buen líder, debes servir. ¿A quién? Pues a la gente a la que lidereas.
Ese es el principio de un correcto liderazgo. Y la primera pregunta que quiero dejar en tu mente ahí navegando un ratito es la siguiente. Y empieza a contestar con honestidad. ¿Tú sirves a la gente a la que lidereas? Acuérdate que tienes influencia. Puedes estar hablando de tu esposa, de tus hijos, de tus vecinos, de tus primos, de tus abuelos, de quien sea. Empieza en tu casa. ¿Le sirves a la gente en tu hogar? ¿Le sirves a la gente en tu trabajo? ¿Le sirves a la gente en la iglesia? ¿Le sirves a la gente en la escuela? Muchos de ustedes van a decir, no, pues claro que sí, porque eso es lo que tiende nuestro corazón a decir. Pero, pues vayamos un poquito a la naturaleza del ser humano. Piensen en los bebés. Yo conozco algunos bebés que antes de decir mamá o papá dicen mío. ¿Los conocen ustedes también? Mío, 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 es mío. ¿Por qué tenemos esa naturaleza dentro de nosotros? Porque vivimos en un mundo caído. Somos por naturaleza egoístas, egocéntricos. Queremos que las cosas sean de nosotros y para nosotros. ¿Qué hacemos con los bebitos? Pues les empezamos a enseñar, comparte, ¿no? Y cómo les cuesta trabajo, ¿verdad? Algunos se quedan en ese trabajo durante toda su vida, ¿no? Y como que les cuesta trabajo compartir. ¿Por qué? Pues porque es nuestra naturaleza. Así somos. Nuestros corazones, a pesar de que se les ha enseñado a compartir, siguen siendo egoístas. Piénsenlo hoy en la mañana. A ver, ¿no estuviste peleando por el baño? ¿No? Quiero que el baño sea mío ahorita. Quiero mi desayuno, quiero mi café, quiero mis cosas, quiero yo. Y ahorita que salgan de aquí, pocos de ustedes van a pensar en lo que quiere comer el otro. Van a empezar a pensar en lo que quieres comer tú, ¿no es así? Entonces tenemos miles de ejemplos todo el tiempo acerca de cómo somos egoístas, ¿ok? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Pues que eso nos hace poner nuestros intereses por encima de los intereses de los demás, de los intereses del bien común. Y cuando hacemos eso, lo que producimos es gente enojada y poco productiva. Los equipos dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque la gente que está a tu cargo se da cuenta que estás persiguiendo tus propios intereses, que estás siendo egoísta. Entonces la gente no va a producir bien, no va a funcionar de la misma manera. Ahora, aunque sabemos que esto está mal, que el tema del egoísmo no es lo correcto, tenemos tendencia a servirnos a nosotros mismos. Lo que nos lleva a tu punto número 2 en tu programa. ¿Por qué la gente decide servirse a sí misma? Fíjense, para entender esto mejor, vamos a encontrar que existen dos tipos de persona en su actitud hacia la vida. Vamos a ver la primera actitud hacia la vida, que es la actitud de dueño, ¿ok? Los dueños piensan que todas las cosas que tienen son suyas. Me las he ganado, he trabajado para tener todas estas cosas. Entonces, la suma de sus relaciones, más la suma de sus posesiones, de lo material, más la suma de su posición en el mundo, da por resultado su identidad, ¿ok? Lo que tengo, más mi posición, más mis relaciones, es igual a mi identidad. El enfoque principal de las personas que tienen actitud de dueño es proteger lo que creen que es suyo. Y si ven alguna amenaza contra sus relaciones, posesiones o posición, entonces sacan las uñas, ¿no? Se enojan, están a la defensiva, se vuelven agresivos y arrogantes. Es en esta actitud de dueño que su propio egoísmo hace que se sirvan a sí mismo. Y entonces piensan que la gente está ahí para cumplir todas sus necesidades y caprichos y llevarlos hasta el lugar donde quieren llegar. En otras palabras, las personas con actitud de dueño en esta vida usan a la gente. Usan a la gente. Pero por otro lado, tenemos las personas que tienen actitud de administradores. A ver, ¿cómo llegamos a este mundo? ¿Llegamos con todo lo que ya tenemos hoy en día? ¿O llegamos con las manos vacías? Llegamos absolutamente y completamente sin nada. ¿Y cómo nos vamos a ir de este mundo? Pues de la misma manera, ¿ok? No nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces, todo lo que tenemos en esta vida, lo tenemos en administración, ¿se dan cuenta? Eso incluye no nada más nuestras cosas, sino nuestras relaciones. Todo lo que Dios ha derramado en tu vida, tu esposo, tu esposa. Algunas han de decir, ay, no, que se quede, por favor, no me lo quiero llevar de ninguna manera, ¿no? No, pero tu esposa, tus hijos, el perro, el gato, el coche, la casa, la cuenta de banco, los viajes, todo está en administración. Nada es nuestro. Cuando tú te vayas de este lugar, pues alguien más va
o a mal administrar o a administrar las cosas. ¿Ok? Nada te vas a poder llevar. Entonces, cuando tú vienes a este mundo y vives la vida de esa manera, diciendo que todo lo que tengo está en administración, entonces tu enfoque cambia por completo. ¿Por qué? Porque tu identidad ya no proviene de lo que crees que es tuyo, sino de la confianza que has recibido de parte de Dios para administrar lo que te ha dado. Entonces te sientes responsable ante Dios de darle una buena administración a todo lo que Dios te ha dado. Y tu enfoque principal es manejar lo mejor posible todos esos recursos para bien, para prosperarlos, para multiplicarlos, para hacer algo con ellos. ¿Qué es como cristianos lo que tendríamos que hacer? Con todos los recursos que Dios nos dio, lo que tendríamos que hacer es ir y llevar el evangelio, hacer crecer, hacer avanzar el reino de Dios. Entonces, cuando yo vivo la vida con ese enfoque, el resultado de servir a Dios se ve plasmado en servir a los demás. ¿Cómo? Administrando lo que Él me ha dado. Estas personas no usan para nada a la gente, al contrario, las ayudan. Las ayudan a conocer a Cristo, las ayudan a llegar a sus objetivos, las ayudan a prepararse, las ayudan a avanzar. ¿Ok? Ahora, punto número 3. ¿Eres un líder que se sirve a sí mismo o eres un líder que sirve a los demás? Si nosotros lanzamos esta pregunta, pues la mayoría de la gente, como hace rato vimos, va a decir, no, por supuesto que yo sirvo a los demás, ¿no? Entonces, bien humildes todos que somos, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. Entonces, vamos a ver rápidamente 3 preguntas que si las contestas honestamente, nos vamos a dar cuenta dónde estamos cada uno de nosotros. Entonces, pon atención y contéstalas en tu corazón, ¿ok? La primera dice así: ¿cómo manejas la retroalimentación negativa? Vamos a hacer una encuesta rápidamente. ¿A quién le gusta que lo critiquen? ¿A nadie va? ¿A quién le gusta que lo adulen? Ay, no sean tímidos. Alcen la mano. A la mayoría de nosotros nos gusta que nos... ¡Ay, qué buen trabajo hiciste! Mira qué bien te salió esto. No, eres maravilloso, etcétera. Pero cuando llega alguien y nos da esa crítica constructiva, ¿no? ¿Lo disfrutas? Dices, a ver, sígueme criticando. Normalmente tenemos un corazón que no disfruta ese tipo de cosas. Pero un buen líder aprende a apreciar la crítica constructiva. Y un buen líder, incluso hasta la que no es constructiva, porque tienen como que la piel más gruesa, ¿no? Dicen, bueno, a pesar de que sea medio lo que sea para venir a criticar, voy a poner atención en lo que me está diciendo, porque tal vez tenga razón, tal vez podría haber hecho esto de una mejor manera, tal vez me pasé de la raya, tal vez me faltó un poquito más, tal vez me tuve que haber preparado de otra forma, no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces empiezas a considerar lo que la gente te empieza a decir. Entonces, a través de esa crítica, tú creces como líder y puedes hacer de una mejor manera las cosas. Ahora, estamos sacando nuestro enfoque de Jesucristo, ¿ok? Él es el mejor líder de la historia. Piensen en Él. Cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros podemos ver en Jesucristo cómo actuaba cuando era criticado. Y era criticado mucho. Todo el tiempo los fariseos se la pasaban, tenía su mega club de haters. Ajá. ¿Y qué hacía Jesucristo? ¿Se enojaba con todo lo que los criticaban? No. Llegaban, los escuchaba, ¿no? Ponía atención en lo que le estaban diciendo y entonces Jesús actuaba. ¿Cómo actuaba? Enseñándoles. Él aprovechaba la crítica para darles grandes lecciones que seguimos aprendiendo hasta el día de hoy. Esto es completamente opuesto a los líderes que se sirven a sí mismos. Los líderes que se sirven a sí mismos, cuando son criticados, ¿qué hacen? Se defienden. ¿Y cómo se defienden generalmente estos líderes egocéntricos? Atacando. Ah, no, si ahora vienes conmigo a decirme, pero tú no hiciste, tú se te pasó esto, tú el otro, ¿no? Entonces le avientan la pelota a los demás. ¿Para qué? Para que ellos sigan siendo la perfección caminante. Ese es el líder que se sirve a sí mismo. Atacan porque tienen miedo de perder su posición, su autoridad, su poder. ¿Ok? Un ejemplo de ello es el rey Saúl. ¿Se acuerdan de esta historia bíblica cuando vemos que el rey Saúl fue de campaña, fue David con él, fueron a enfrentar a algunos enemigos y van regresando todos juntos a casa? Entonces llegan a la ciudad y en la entrada de la ciudad está un montón de gente recibiéndolos y están cantándoles. Como estas películas de acción maravillosas que vemos, ¿no? La Biblia es una película de acción genial que además fue verdad, entonces léanla por favor. Entonces va llegando Saúl, va llegando David, va llegando toda la compañía militar y en la entrada está la gente. Y la gente está diciendo, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus
10,000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el rey Saúl? ¿Se pone contento? Dice, mi muchacho, sí, es muy bueno, miren cómo está haciendo avanzar al pueblo, esto y lo otro. No, no pasa eso. ¿Qué pasa en el corazón del rey Saúl? ¿Se llena de qué? De celos, se llena de envidia, se llena de un sentimiento extraño. ¿Lo has sentido? Digo, porque es bien fácil verlo en el pobre Saúl, ¿va? Pero velo en ti. ¿Has sentido ese sentimiento? Cuando de repente tú dices, pero mira, lo están reconociendo, ¿y yo qué? No me valoran. Ajá, no ven todo lo que yo he hecho también y todo el crédito se lo está llevando esta o este. Entonces empieza nuestro corazón a hacerse como el de Saúl. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera tenido un corazón diferente? Un diferente enfoque enfocado en Dios. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que hubiera reaccionado totalmente diferente. Y en lugar de llenarse de envidia y luego posteriormente empezar a perseguir a David, lo hubiera convertido en un aliado. Lo hubiera ido preparando para ser su sucesor. El reino hubiera crecido mucho más entre los dos. Pero a diferencia de eso, tenía un corazón tan mal centrado en Dios que estaba corrompido. E hizo todo lo opuesto. Las cosas, la verdad es que no han cambiado mucho hasta hoy. Un líder que se sirve a sí mismo cuando ve a otros líderes se siente celoso y generalmente quiere eliminarlos para mantener su posición. Con esto en mente, quisiera que se preguntaran lo siguiente: ¿estoy preparando a un sucesor? Si lo estoy haciendo, ¿cómo estoy preparando a ese sucesor? Y tú debes de tener diferentes sucesores, porque tienes diferentes áreas de influencia en tu vida. ¿Estás preparando a ese sucesor? Fíjense, vamos a bajarle un ejemplo de casa. Hay familias, yo creo que todos los papás queremos que nuestros hijos vuelen alto, ¿no? ¿No es así? ¿Se unen a mí? Vamos a ponerles alas muy amplias para que vuelen altísimo y empezamos a echarnos el choro. Queremos que nuestros hijos realmente lleguen alto. Sin embargo, algunos tienen o tenemos ciertas inseguridades. Y sí queremos que lleguen muy alto, pero al mismo tiempo los criamos con ciertas dependencias hacia nosotros. Entonces no los equipamos con todo lo que lo tenemos que equipar a nuestros hijos, para que al mismo tiempo sigan dependiendo de nosotros. Entonces es una manipulación bien extraña, porque quieres que vuelen altos, te conviene que vuelen alto, porque si no van a ser como un boomerang. Los van a lanzar al mundo y les van a regresar. Y ahí es cuando están los muchachitos de 40 años todavía dependiendo de sus papis en casa. Está gacho, ¿ah? No queremos que nos pase eso. Entonces tenemos que transmitir todo nuestro conocimiento, toda nuestra influencia, todo lo bueno que tenemos para que nuestros hijos realmente vuelen alto y que no regresen como boomerangs a la casa. Fíjense, en casa tenemos una frase que ya se las he compartido, pero que verdaderamente creo que es la correcta y estamos casados con ella. Porque nuestra visión con nuestros hijos y nuestra misión es que ellos poquito a poquito, respecto a su edad y a sus etapas, nos vayamos preparando a tal punto que llegue el momento en que nuestros dos hijos sean completamente independientes de nosotros. En el área emocional, en el área mental, en el área social, en el área espiritual, en el área económica. Pero sean completamente dependientes de ¿quién creen? De Dios. Esa es la misión. Que sean completamente independientes de sus padres, pero totalmente dependientes de nuestro Dios. Pero para eso tenemos que educarlos. Tenemos que hacer un buen trabajo. Tenemos que preparar a nuestros sucesores. Y oportunidades tenemos todo el tiempo. Pero a veces también nosotros queremos retener el conocimiento. Porque eso nos hace sentirnos como que más arriba en la cadena alimenticia, ¿no? Yo soy el que sé, dependes de mí, yo te llevo, no manejes, yo te cuido, yo te entrego, Vamos, hay que hacerlos independientes, porque luego no saben ni agarrar un camión. Los hacemos bien inútiles, con el perdón de los papás que los llegamos a ser inútiles, pero no es en el afán de hacerles daño, los queremos proteger tanto que les terminamos haciendo daño. Fíjense, un ingrediente esencial para que las empresas, las familias, las organizaciones, las iglesias triunfen son aquellas que están preparando a sus sucesores para la siguiente generación. Y no deberíamos de pensar en esto como que está muy lejos. Porque ¿qué pasa si tú el día de mañana Dios te llama a tu presencia? ¿Te puedes ir tranquilo? O sea, puedes decir, ya hay una persona que está lista a mi lado para que las cosas sigan marchando si yo no esté. Porque estas cosas pasan, ¿eh?
Y cuando las empresas o las organizaciones no están listas, el líder se enferma, el líder se muere, el líder se vuelve loco un día y ya al día siguiente no quiere ir a trabajar. Y entonces muchas organizaciones se despedazan. Tenemos que estar constantemente preparando a nuestros sucesores. Un líder que se sirve a sí mismo no quiere perder poder. Por lo tanto, no prepara ningún sucesor. Así mantiene el control. Así de simple y sencillo. Ese tipo de líderes egoístas acaparan el conocimiento, la información, el reconocimiento, no comparten nada con nadie. Precisamente como lo hacía el rey Saúl. No quería compartir, no delegan, no le permiten a la gente equivocarse. Y son cosas que necesitamos hacer, necesitamos dejar que los demás se equivoquen, cometan sus propios errores. Vayan y la rieguen y así van a ir aprendiendo. Si no, van a depender de nosotros. Si un día no vamos a estar. Es por eso que la responsabilidad de un líder es preparar a otros líderes para cuando ellos no estén. ¿Quién creen que hacía eso? Jesús, nuestro principal modelo de liderazgo. Jesucristo no buscó líderes. No se fue allá al Sanedrín y dijo, a ver, mándenme a los que tengan las mejores calificaciones, a los más letrados, a los más influyentes. Estos van a ser mi Dream Team. ¿Hizo eso? No, fue escoger a los más descalificados. Los más descalificados, pero que tenían un corazón que sí calificaba. Es lo único que necesita Jesús. Un corazón dispuesto que califique y que obedezca. Y fíjense lo que hizo Jesús. Vamos a Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes, ¿no? Es otra clase magistral de liderazgo. Todo el conocimiento que Jesús tenía, se lo dio a conocer a su círculo de mayor influencia, a sus discípulos. Jesús estaba preparando y desarrollando grandes líderes que iban a cambiar el mundo hasta el día de hoy. Entonces, ¿estás preparando líderes en tus diferentes áreas de influencia que te sucedan? Ahí lo dejamos sobre la mesa, ¿ok? Inciso C, en tu relación con Dios, ¿quién guía y quién sirve? Jesús fue muy claro al enseñar que Dios no busca gente que se esté autodirigiendo, sino gente que esté dispuesta a seguirlo. Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Fíjense, la diferencia entre las personas egoístas que se sirven a sí mismos y los que sirven a los demás está en que los que se sirven a sí mismos escogen sus propios caminos, escogen sus propios objetivos y escogen su propia estrategia para llegar hasta ahí. Ese es un líder que se sirve a sí mismo. El líder que le sirve a Dios no funciona de esa manera. El líder que le sirve a Dios va con Dios. Le pregunta, a ver Dios, ¿cuál es el camino que debo de seguir? Tú abre camino, tú dirígeme, tú muéstrame a través de tu palabra, muéstrame a través de consejeros sabios, muéstrame a través de impresiones en mi corazón que este es el camino que debo de tomar. Ahora, pregunta, no la tienen que contestar. ¿Qué es lo que más tendemos a hacer? ¿Vamos a Dios a pedirle dirección o vamos a Dios a pedirle que solucione todos los caminos en los que ya me metí? ¿Dónde te das cuenta de esto? En tu forma de orar. Fíjate, si tú vas con Dios y te despiertas esta mañana y le dices, Dios, es domingo, la verdad es que tomé esta decisión hace un par de meses y ahora no ha funcionado evidentemente, mañana es lunes, a las 12 del día tengo una junta y tengo que pagar un dinero que había pedido prestado porque mi proyecto iba a ser grandioso y ahora ya me andan correteando los acreedores, entonces por favor Dios, necesito que hagas un milagro y que lo soluciones todo para mañana a las 12 del día. Tienes hasta esa hora para darme una respuesta. Entonces, evidentemente la respuesta está ahí, ¿no? ¿Qué hicimos? Tomamos una decisión y ahora le decimos a Dios, sírveme, porque ya me metí en este tremendo desastre y ahora necesito que tú lo soluciones. Y luego, ¿qué creen que hacemos? Nos enojamos. Porque pasan las 12 del día y pues no pasó nada, ¿no? Salimos de la junta, ya nos están queriendo meter al bote, ya nos embargaron la casa, el coche y ¡Dios! ¿Qué clase de padre eres tú que abandona a sus hijos? Mira cómo me tienes. ¿No? Imagínense a Dios, ¿no? Diciendo, ¿qué onda? Pero si me hubieras pedido desde antes dirección, yo te hubiera dicho claramente que ese no era el camino, que te iba a ir de la patada, que la gente no se hace rica de la noche a la mañana, que hay que chambearle,
Entonces, vamos, te voy a ayudar, pero ahora sí, sigue mi voz. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, ¿quién está dirigiendo tu vida? Porque para liderar a los demás, te tienes que liderar a ti mismo. No se puede hacer al revés. No puedes llevarle agua a alguien sediento si tú te estás muriendo de sed. No puedes llevarle comida a alguien cuando tú te estás muriendo de hambre. Tenemos que aprender a dirigirnos a través de la palabra de Dios, a través de la influencia de Dios, a través del consejo de Dios. Para eso tenemos que soltar nuestro control y entregárselo por completo a Él. Ahora, el reto de liderar como Jesús lo hace es mantenernos centrados en Dios. ¿Cómo? Sirviéndole a Él y por lo tanto servirle a los demás. ¿Quién creen que va a ser el más interesado en que esto no suceda? Pues Satanás. Satanás va a tratar de distraer tu atención completamente de Dios para que te voltees a ver una vez más a ti mismo y te centres en ti mismo en lugar de Dios. ¿Ok? Eso es lo que va a tratar de hacer. Entonces, para que esto no pase, lo que necesitamos entender es cómo nos vamos apartando de la influencia de Dios en nuestra vida. O sea, cómo vamos nosotros mismos alejándonos de esa correcta influencia. Veamos 3 errores que debemos de evitar. Error número 1. Cuando ponemos a algo o a alguien en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Esto es a lo que deberíamos de llamar el objeto de nuestra adoración. Fíjense, cada vez que algo o alguien es más importante para ti que Dios, eso se convierte en tu Dios. Y te sometes a ello porque lo estás persiguiendo por encima de Dios. Aquí es cuando vemos estas historias, no solamente de adolescentes, también de adultos, donde ponen toda su confianza en la pareja. Entonces, de repente están muy metidos en la iglesia, en Dios, esto, el otro, su compromiso, su relación con Él, pero conocen a alguien que le dicen, es que es el amor de mi vida. No, y estoy perdidamente enamorado o enamorada. Y esa persona se empieza a volver su todo. Y verdaderamente se convierte en su todo. Todo el tiempo es para esa persona, todos sus recursos son para esa persona, todo su pensamiento es para esa persona. Y de repente la persona, pues resulta que era todo un personaje, ¿no? Y la persona termina rompiendo el corazón, decepcionando, engañando, fallando, lo que sea. Y se mete en unas depresiones, bueno, súper profundas, de las cuales pueden pasar semanas, meses o años en salir. ¿Por qué? Porque bajamos a Dios de su lugar y subimos a una persona. Y no solamente lo hacemos con personas, también lo hacemos con cosas. Empezamos a adorar personas o cosas materiales. La Biblia llama esto ídolos. Cualquier cosa que sustituya a Dios como objeto de tu adoración se va a responder la siguiente pregunta: ¿de quién soy? Aquí todos debemos decir, pues por supuesto que somos ¿de quién? De Dios, ¿no? Pero con ganas, amigos. Somos de Dios. Somos de Dios. Bueno, si somos de Dios, entonces ¿de quién deberíamos de seguir el liderazgo? Pues de Dios. Pero si no somos de Dios, entonces estamos siguiendo el liderazgo de algo o alguien más, como es el caso que les acabo de platicar, es que es el amor de mi vida, ¿no? Y entonces estamos siguiendo todo lo que dice el amor de mi vida. Y de repente están los chavitos, ¿no? Y están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Ay, pues es que me pidió la pruebita de amor. Tienes que hacerle caso a Dios, no a este barbaján. ¿Se dan cuenta? Empezamos a obedecer y a someternos a la voluntad del ídolo. Si tú no eres de Dios, entonces puede ser del dinero, puede ser del deseo, puede ser de una adicción. Te conviertes en la propiedad de eso, o el objeto, el deseo o la adicción. El objeto es el dinero, el deseo, ¿qué deseo? Pues deseo poder, fama, reconocimiento, que me aplaudan, tener muchos seguidores, y empiezo a hacer una bola de barbaridades con tal de que me sigan todos, muchos likes, esto, el otro, ¿no? De una adicción. Y no tiene que ser necesariamente el alcohol o las drogas, que por supuesto que nos convertimos cuando consumimos estas cosas en adictos a estas sustancias que destrozan vidas, pero te puedes volver también adicto de la televisión. Llegas a casa y de repente es domingo, ¿y qué hiciste ayer? Pues me la pasé viendo un maratón de Netflix de las 8 de la mañana a las 12 de la noche. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué honorable! ¿No? ¿Y qué hiciste ayer? Pues me la pasé en el Facebook o en el Insta o en el TikTok o no sé cuántas cosas más, scrolleando, y de repente eran las 4 de la tarde y me dieron las 10 de la noche. ¿Y qué hiciste con tu día? Pues nada. ¿No? O sea, ¿de quién eres entonces?
Puede ser de las redes sociales, puede ser de la tele, puede ser de la comida, puede ser incluso hasta del ejercicio, que son cosas honorables. Y miren, no estoy satanizando nada de esto. Yo veo Netflix, yo tengo redes sociales, a mí me gusta comer, me encanta hacer ejercicio, pero cuando quitamos a Dios de su lugar y subimos cualquiera de estas cosas, entonces todo se desacomoda. Y verdaderamente todas estas cosas nos atrapan. O sea, esos ídolos están ahí, son voraces asesinos y quieren todo de ti. Pero cuando Dios está en su lugar, oye, pues puedes irte a echar un capítulo de Netflix y no te sientes culpable. Ya leí mi Biblia, ya hice mi devocional, ya fui a la iglesia, ya estuve con mis hijos, ya lavé al perro, ya fui al esclavo de mi mujer todo el día. Ahora sí puedo sentarme a ver Netflix un rato, ¿no? Está bien. Y bien. No, pues quiero ver mis redes sociales y quiero postear una foto con el atardecer de Cancún, padrísimo, y que todos me tengan envidia porque viven en un lugar espantoso. ¿No? Listo. Es que vivimos en Cancún, amigos, entonces lo siento, pero sí, tenemos un clima increíble, nos estamos rostizando aquí, pero bueno, aquí los vemos, vengan a Cancún. Entonces, no sustituyamos a Dios de su lugar. Fíjense lo que pasa, lo que se nos enseña en Apocalipsis 2, 3, 4. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, ¿no? Aquí le está diciendo, han perseverado, han sufrido, lo han hecho por mi nombre, bien. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. O sea, no importa cuánto te hayas esforzado, cuánto hayas perseverado, cuánto hayas sufrido por mí en el pasado, si hoy has abandonado a tu primer amor. ¿Quién debe de ser nuestro primer amor? Dios. Él tiene que ser nuestro primer amor. Si lo estamos abandonando, pues tenemos que renovar ese amor. Tenemos que volver a enamorarnos de Él. Y no por lo que sentimos. El sentimiento es bien bonito, ¿no? Nos gusta sentirnos enamorados. Y miren, estar enamorado de Dios es un sentimiento increíble. Pero también es una decisión. Porque el sentimiento no dura mucho tiempo. O sea, tenemos que decidirlo. Decidir servirle a Él, obedecerle a Él, honrarle a Él. Eso es mostrar nuestro amor hacia Él. Entonces, no nos quedemos con el sabor del pasado. Renovémonos todo el tiempo para que nuestro primer amor esté en Él. ¿Cuándo? Siempre. Ahora, cuando tienes ídolos vas a caer en un segundo error. Esto sucede cuando pones tu confianza en algo que no es Dios. Todo aquello que consideres más importante que Dios se va a convertir en tu fuente de seguridad. Puede ser tu inteligencia, no, es que yo soy muy inteligente y esto y el otro, ¿no? Entonces mi inteligencia es también mi ídolo, es mi fuente de seguridad. Puede ser mi posición, puede ser mi dinero, mis cosas, mis casas, mis propiedades, mis negocios, mis relaciones, ¿no? Pero ¿no te has dado cuenta que todo eso es sumamente frágil? Mi salud, mi edad, todo eso es frágil y pasajero. Porque no importa qué tan fuerte te ves en este momento y corras maratones, esto, el otro, todo lo demás, pero hay un dicho que dice, así como me ves, me vi, y así como me ves, te verás. O sea, todas las etapas cambian y todo va cambiando. Y si mi seguridad está en cualquier cosa que no sea Dios, entonces estoy frito. Porque todo eso es frágil y es temporal. Lo único que nunca cambia, ¿quién es? Es Dios. Lo único que es inamovible es Dios. El único que siempre cumple sus promesas es Dios. Si mi seguridad está en Él, no importa que el día de mañana ya esté más viejito, ya me sienta débil, ya no tenga la misma seguridad de antes, no produzca lo mismo de antes, no tenga el mismo puesto de antes, la misma posición, las mismas relaciones, nada de eso importa porque mi seguridad está puesta en el Dios creador del universo. En Él y solo en Él. Él no es temporal, Él es eterno. En Él pongamos nuestra seguridad. El tercer error que nos aparta de su influencia es cuando damos crédito a opiniones que no son las de Dios. Entonces es ahí cuando apartamos de Dios nuestra vida. Porque si me está importando más lo que piense la demás gente que lo que piensa Dios, entonces ya caí en una trampa. Porque la gente se va a convertir en mi juez. Y voy a tratar de hacer todo para agradar a la gente. Y no lo voy a lograr. Y de hecho es un esfuerzo sin sentido. Al único que tengo que agradar es a Dios por encima de la gente. Porque si a todo mundo le caigo bien y todo el mundo me aplaude, entonces a lo mejor estás haciendo algo mal. Porque estás haciendo lo que a la gente le gusta. Y la gente no es nuestro punto de referencia, es Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, créeme que a mucha gente le vas a caer mal. Mucha gente te va a señalar, mucha gente te va a criticar, mucha gente te va a juzgar. Porque estás haciendo lo que le agrada al Señor. No nos apartemos de la influencia de Dios en nuestra vida. Porque si lo hacemos, hacemos cualquier cosa
con tal de agradar a los demás. Somos malos padres, nos convertimos en malas parejas, nos convertimos en malos amigos, nos convertimos en malos ciudadanos por estar tratando de agradar a los demás. Tenemos que agradar al Dios del universo. Ahora, tenemos resultados de apartar de Dios a nuestras vidas. O sea, hay consecuencias, que es el número 3 romano en tu programa. Cuando una persona, en lugar de enfocarse en Dios, se enfoca en sí misma, entonces nos vamos a llenar, para empezar, de orgullo. Son personas que ante la crítica o ante la amenaza de su fuente de seguridad reaccionan generalmente juzgando, ofendiéndose y echándole culpas a los demás. ¿Por qué? Porque la gente orgullosa no acepta ninguna crítica. El problema con el orgullo es que pensamos que tenemos que estar arriba de los demás. Y esto es completamente contrario a lo que nos enseña Jesucristo, ¿no? Ese es el modelo de liderazgo del mundo. Tienes que estar por encima de todos. No, hay que servirle a los demás. Fíjense lo que se nos dice Romanos 12:3. Pablo dice lo siguiente: nada tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. A lo mejor tú puedes decir, sí, pero yo conozco a gente bien orgullosa, bien soberbia, bien egoísta, que le va súper bien. O sea, que tiene una posición económica y ante el mundo pues parece una persona totalmente exitosa. Y es posible, creo que todos los conocemos, pero sí te puedo decir algo con seguridad. Si esas personas no tienen a Cristo en su corazón, si Dios no es el centro de su vida, son personas que, para empezar, no tienen eternidad junto a Dios. Entonces no importa qué tanto éxito económico, social, relacional, poder, influencia tengas en este mundo, si no tienes el cielo con Dios. No importa, nada de eso vale nada. Pero además eso no es todo, porque sin Dios la gente es orgullosa, pensamos en nosotros mismos y eso lastima, eso destruye relaciones. Entonces nos puede estar mostrando imágenes increíbles de una vida súper exitosa, pero dentro de sí mismos, dentro de sus familias, generalmente puedes encontrar, sin escarbar mucho, destrucción. Fíjense lo que nos dice Proverbios 16:18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Entonces, si no estoy enfocado en Dios, estoy enfocado en mí. Y entonces, pues soy una persona orgullosa, que no solamente se acaba aquí, sino que me lleno de orgullo y también me lleno de temor. Fíjense, hay dos tipos de temor: el temor sano y el temor tóxico. ¿Cuál sería un temor sano? ¿No? Hay temores dentro de nosotros que nos salvan la vida, literalmente. ¿No? Empezamos a hacer barbaridades y de repente dices, estoy en el filito de una montaña, no te avientes. No, es un miedo saludable. Hay un temor que es increíble en la Biblia, que es el temor a Dios. Este temor a Dios es tenerle miedo a Dios. No, la Biblia habla de un temor reverente, de un respeto reverente a nuestro Dios. O sea, no hago ciertas cosas o hago ciertas cosas porque respeto tanto la autoridad, el amor, la instrucción, la palabra de Dios, que entonces le hago caso. ¿Ok? Esos son temores súper saludables. Pero hay temores que son altamente tóxicos y que lo que hacen es separarnos de Dios. Al separarnos de Dios, nos detienen de vivir como Dios quiere que vivamos. Y por lo tanto no podemos ser líderes como Jesucristo. Vamos a ver qué le pasó a Adán en Génesis 3:10. Dice: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Una vez que el hombre saca a Dios de su vida, el ser humano empieza a tener miedo y se empieza a esconder. ¿Qué ha pasado desde la época de Adán y Eva? Que nos hemos estado escondiendo. Nos da miedo de que la gente nos vea realmente como somos. Por eso muchas veces nos escondemos detrás de máscaras de autosuficiencia, de siempre estoy bien, de yo tengo la razón, de yo me acoplo a las situaciones. Yo soy uno en la iglesia, soy otro en el trabajo, soy otro en el fútbol, soy otro en el estadio, soy otro en el gimnasio, ¿no? En lugar de ser personas reales, con deficiencias, que necesitan depender del Señor. Cuando yo tengo un miedo tóxico, un miedo enfocado en la aprobación del hombre, entonces caigo en una trampa, como dice Proverbios 29:25. Temer a los hombres resulta una trampa. Estas han sido unas cuantas malas noticias, pero no todos son malas noticias. Tenemos
el antídoto. Si tú de verdad quieres ser un líder como Jesús, hay 3 cosas que tienes que hacer para ser un líder como Él. Para empezar, número 1, adora únicamente a Dios. Y este punto es muy importante, porque esta no es una técnica de liderazgo para nada. Esta es una cuestión del corazón. La adoración a Dios empieza y termina con Dios. ¿Y sabes quién inicia el proceso? Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él toma la iniciativa de llamarte. Y eso es muy importante. Porque tú no estás aquí el día de hoy por casualidad, ni nos estás viendo en alguna pantalla, en algún lugar del mundo por casualidad. Dios está llamando a tu corazón. Dios quiere transformar por completo tu vida. Dios no quiere que sigas siendo el mismo. Dios quiere que te rindas a Él. Si tú respondes su llamado, ¿sabes qué pasa entonces? Inicia tu camino en Cristo. Lo haces acercándote cada vez un poquito y un poquito y un poquito más a Dios. Y cuando te acercas a Dios, lo empiezas a conocer. Y cuando empiezas a conocer a Dios, entonces lo empiezas a amar por quién es Él. No por lo que te da, no por lo que te han contado que puede ser muy valioso, sino porque lo conoces. Empiezas a descubrir sus atributos, su carácter, su tremendo amor, las cosas que le apasionan, las cosas que le disgustan, lo que ha hecho por ti, los sacrificios tan enormes que hizo por amor a ti. Y entonces empiezas a adorar con tu vida. Es decir, esto funciona. Dios es real. Dios transforma vidas. Y empiezas a caminar poco a poquito. Y poco a poquito empiezas a ver grandes cambios de dentro hacia afuera. Tus relaciones empiezan a cambiar. Tu forma de moverte en el mundo empieza a cambiar. Tu ansiedad se empieza a ir. Tus problemas no se acaban. Siguen aquí, pero los ves desde otra perspectiva, desde otra trinchera. Los ves a través de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque entonces has abierto tu corazón a su voz y a su influencia. Ese es el primer paso para convertirte en un líder como Jesús. Abrir tu corazón a su voz y por lo tanto a su influencia. Cuando hacemos eso, entonces aprendes a depender completamente de Él, que es tu punto número 2. Depender completamente de Él. Esto significa, para empezar, que todo, absolutamente todo viene de Dios. Tus dones, talentos, recursos, el aire que respiras, la comida que te comas, el coche donde te mueves, el transporte en el que te mueves, la capacidad de intelecto que tienes, las relaciones que tienes, todo, absolutamente todo viene de Dios. Y número 2, depender completamente de Él también significa reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Nada. Juan 5:19 dice: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Depender de Dios se convierte entonces en tu fuente de seguridad. Dios es lo único que no cambia y es eterno. Con Dios, tu seguridad no es vulnerable. Tu seguridad radica en el Padre. Y por último, número 3, sé consciente de que Dios es la única audiencia. Es la única audiencia que realmente vale la pena. Imagínate que estás en una obra de teatro. ¿Ok? Esta vida es como una obra de teatro. Vamos a ilustrarlo de esa manera. Imagínate que has venido ensayando y un día viene el ensayo final. Ajá. Y en este ensayo final va a venir el dueño de la cadena de teatros más importante de América y el mundo. Y va a estar ahí. Es tu oportunidad para dar tu mejor actuación, para que te seleccione, para que te dé el papel, para que te promueva, para lo que sea. Yo creo que si ese fuera el caso, no estarías pendiente de toda la demás audiencia. Quisieras dar tu mejor actuación para esa persona. Bueno, Dios está al pendiente de ti todo el tiempo. Y lo hace porque te ama. Está viendo tus movimientos, las intenciones de tu corazón, tu forma de responder a las incertidumbres, a las circunstancias, a todo lo que nos rodea, a ti mismo. Y está ahí ayudándote, apapachándote, ayudándote a levantar cuando te caes, diciéndote: no era así,
vamos a intentarlo de esta manera. Está ahí, todo el tiempo. Y esta es una realidad. Si tú empiezas a vivir la vida de esa manera, estando consciente de que Dios es a la única audiencia a la que le debes de rendir cuentas y satisfacer, te aseguro que tu forma de hacer la vida cada día va a ser radicalmente diferente. Por el simple hecho de tener conciencia de lo que es real. Dios te está viendo, Dios te acompaña, Dios está en todas partes al pendiente de ti. Cuando hacemos esto, entonces nos empezamos a convertir en un líder como Jesús. Porque lo que sucede es que pasan dos cosas muy importantes. Para empezar, cuando estoy consciente de que Dios me está observando, me vuelvo una persona más humilde, que es el antídoto contra el orgullo. Somos humildes cuando somos conscientes que todo viene de Él y que todo depende de Él. Desde la humildad de Jesús no provenía de una falta de autoestima, ¿no? Ay, es que me voy a hacer menos porque soy el Hijo de Dios. No, de ninguna manera. Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. La seguridad en Jesús, esa humildad que Él tenía, proviene de que Él sabía quién era, qué estaba haciendo en esta tierra, a dónde iba. Y esos mismos conceptos tú los puedes responder como Jesús los respondía. Yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy aquí para una misión. Yo tengo aquí un propósito de vida y yo sé a dónde voy. Eso, poder responder esas preguntas, nos convierte en personas humildes. Porque entonces ya no tengo que estar inventando mi identidad de quién sabe cuántas cosas más, ni andarme inventando propósitos, ni tener dudas a dónde voy. Me ayuda a depender completamente del Padre. Fíjense, las personas humildes no piensan menos de sí mismas, piensan menos en sí mismos y piensan muchísimo más en Dios. Esa es una persona humilde. Una persona que no piensa menos de sí, sino piensa menos en sí y piensa muchísimo más en Dios. Es un gran regalo. Y el segundo regalo es la confianza, que es el antídoto contra el temor tóxico. Jesús siempre supo que su Padre lo amaba incondicionalmente. Y eso le dio toda la confianza que Él necesitaba para actuar como Él estaba actuando. Porque nunca perdía de vista el plan de Dios. Jesús sabía por qué estaba en esta tierra. Algo que es muy irónico es que hay gente que dice, no, es que eso del cristianismo es para gente débil mental, no es para débiles. El ego humano no está dispuesto a reconocer ninguna debilidad. Todo se trata de uno, yo puedo, yo lo logro, yo lo voy a hacer sin necesidad de nadie, ¿no? O sea, siempre echados para adelante. Pero el cristianismo está basado en reconocer tu debilidad. Es reconocer que con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, no funciona. Hace falta más valor para aceptar tu debilidad que para esconderla detrás de una máscara de autosuficiencia. El resultado de la humildad y la confianza en Dios es la paz, poder vivir en paz. Un líder como Jesús necesita esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que encontramos en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El corazón de un líder como Jesús es uno que es humilde y que pone toda su confianza en el Padre. Solamente cuando confías en Dios siendo humilde, vas a vivir un verdadero cambio de vida y un verdadero cambio de vida en tu influencia hacia los demás, en tu liderazgo. Esto es lo que necesitamos de adentro hacia afuera. Humildad y confianza en nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por todo lo que nos has dado, Señor. Porque para empezar nos diste a tu Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener una relación contigo, Señor, y directa contigo a través de su sacrificio y de su sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre, porque también a través de su vida en esta tierra, de su ministerio, tú nos enseñaste cómo debemos de liderar a los demás, cuál es la influencia correcta que tenemos que tener y cómo tú estás todo el tiempo al pendiente de nosotros, listo para transformar nuestros corazones
cuando nosotros te lo permitimos. Esta tarde, Señor, yo te pido que abramos nuestro corazón, que te invitemos a ti a reinar en él, Señor. Que permitamos que seas tú quien transforme nuestro corazón, que lo conviertas en un corazón humilde y completamente confiado en ti para verdaderamente poder ser líderes como Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.